Bueno, ahora vamos a ir a la parte de las preguntas, que le voy a hacer a mi querido amigo Martín Avilés. Para comenzar, ¿quién fue J.K. Chesterton? Hola, yo soy Benjamín Plaza y el día de hoy estamos en otro podcast, como pueden ver. Y estamos nuevamente con nuestro querido invitado, fiel y leal a nuestro canal, a nuestro querido amigo Juan Martín Avilés. El día de hoy vamos a hablar acerca de J.K. Chesterton. Muy interesante pregunta, Benjamín. Bueno, si tú me preguntas quién es G.K. Chesterton, te cuento que, Gilbert Keith Chesterton, mejor conocido como G.K. Chesterton, es un poderoso escritor inglés que, con su mirada generosa, voz fuerte y mente aguda, es uno de los pocos intelectuales británicos de la época. Bueno, también aparte de todo esto, Chesterton fue un polemista exitoso y un converso católico que debatió con la mayoría de las personas de Inglaterra, y a veces también debatía con la gente de Irlanda. Esto lo hacía un personaje muy debatiente, un polemista que le gusta la polémica dentro de los países, dentro de Inglaterra y, como dije, también a veces dentro del país de Irlanda. Gracias, Benjamín. Segunda pregunta, ¿dónde y cuál fue la educación de J.K. Chesterton? Una muy interesante segunda pregunta, compañero. Bueno, si tú me preguntas a mí sobre dónde y cuál fue la educación de G.K. Chesterton, te pregunto a ti, que Chesterton empezó sus estudios en el St. Paul Junior School desde el año 1887 hasta 1892. Este colegio St. Paul Junior School es una prestigiosa escuela, una de las escuelas más buenas e inteligentes de todo el Reino Unido. Claro, donde nació G.K. Chesterton. Y ahí todos sus estudios básicos, la primaria, toda la preparatoria, todo eso lo hizo él. Y bueno, después de salir de esta escuela, pasó entre los años 1892 y 1895, solo 3 años, él estudió en Slade School of Fine Art. Es una prestigiosa escuela de bellas artes, donde estudió solo bellas artes, como dice el título. Él se dedicó en ese tiempo, después de los estudios básicos, a estudiar las bellas artes en esa escuela. Bueno, y después de esas 2 escuelas muy exitosas, se dirigió a la University College de Londres, donde al graduarse de aquí, se dedicó al periodismo y a su vida de polemista y de escritor. Tercera pregunta, ¿cuál fue la relación entre J.K. Chesterton y George Bernard Shaw? Muy buena pregunta. Esta relación me parece muy interesante entre G.K. Chesterton y George Bernard Shaw. Bueno, te cuento que Chesterton y Bernard Shaw alguna vez fueron buenos amigos, muy buenos amigos. Pero pasaron la mayor parte de su vida discutiendo sobre cualquier cosa, como ya lo conté. Chesterton era una persona polemista, que le gustaba la polémica y debatir y discutir con la gente. Entonces, ellos pasaban parte de su vida discutiendo sobre cualquier cosa, y la filosofía y la política de Shaw, así como sus obras de teatro, fueron excelentes ejemplos para que Chesterton dé las ideas que dominaron su tiempo en el incipiente siglo XX. Pero él se puso firmemente, ya que después de que Chesterton escuchara las ideas de Bernard Shaw, se opuso firmemente ante ellas, y eso hizo que ellos discutieran y debatieran más, como yo dije, como Chesterton era un polemista. Bueno, pasaremos ahora, Benjamín, a yo hacerte las preguntas. Bueno, Benjamín, ahora me toca a mí hacerte las preguntas. Bueno, yo quisiera que me cuentes todo lo que tú crees o sabes de G.K. Chesterton. Quiero que me cuentes un poco de todo lo que has aprendido y sabes de él. Cuéntame un poco. Y bueno, ahora va a ser mi turno de hablar acerca de este personaje un poco. 1. Un destacado autor a partir de infante. Es creador de más de 90 libros, centenares de poemas, alrededor de 200 cuentos e incontables artículos, ensayos y pequeñas obras. Chesterton redacta de forma brillante, intensa y brillante, con un impresionante sentido de humor. 2. Del antagonismo al anglicanismo. Para Chesterton, esta es una fase de averiguación, y toda su averiguación lo ha llevado al deísmo, a las sociedades teológicas y morales. Alcanzó la conclusión de que no ha habido una totalmente nueva religión, y 2 años después regresó a la religión anglicana de su niñez. Del anglicismo a la comunión con el templo católico. Anterior a transformar al catolicismo,
Chesterton inició a profundizar la eses cristiana general, que lo había inspirado a luchar contra aquel inicio, que consideraba erróneo: materialismo, teoría, espiritualidad, capitalismo mayormente, socialismo, duda, y todos presionaron la decadencia espiritual y ética. Como silueta y un pensador, entendió que la realidad mundial y duradera, luego que estaba intentando encontrar en el catolicismo. 4. Su trabajo más exitoso se fundamenta en el sacerdote católico. El personaje más conocido de Chesterton es Papa Brown, que es defensor de detective católico e increíble, que se divulgó entre 1911 y 1935. El personaje de Papa Brown se inspiró en el Papa John O'Connor, un pastor de barrios marginales de Bradford. 5. Secundario: el idealismo distributivo. J.K. Chesterton se fundamenta en su hermano Cecil Edward Chesterton y realiza el distributismo con su amiga e historiadora Hilaire Belloc, apodados Chester Bellocks. Chester y Belloc son los teóricos del reparto más destacados. 6. Interrogaron para abrir el proceso de la felicidad. Chesterton falleció el 14 de junio de 1936 en Buckinghamshire, Inglaterra. Peter John Howard Doyle ha citado al papá de John Aldrich como la alusión para la averiguación preliminar sobre la vida de Chesterton. En 2019, a lo largo de la sesión de la abertura de la conferencia de la Sociedad de Chesterton, sin embargo, comentó que su carta no serviría gracias a 3 preocupaciones. La sociedad Gilbert Keith argumenta que la queja del antisemitismo es falsa. Como comentó una vez Chesterton, él plantea que le debería a Dios a los judíos y lo falleceré defendiendo al último judío del continente europeo. 7. Hoy es un autor brillante. Chesterton propone que Larios lea sus ensayos, las novelas El Papa Brown, Ortodoxa y El ser humano que ha sido jueves, así como biografías de San Francisco y San Tomás de Aquino. Una vez que leas Chesterton te regresa el alma del cuerpo humano, te llena de esperanza, alegría y de una mirada cristiana frente a la vida, concluye Larios. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido y servido como información. Gracias. Bueno, para concluir este podcast, nos podemos dar cuenta que Chesterton fue una persona muy importante dentro de la vida de Londres y de Reino Unido, ya que fue un gran polemista y un gran escritor, y ha dado muchas cosas a pensar sobre sus transformaciones de su vida normal a su religión, a ser religioso y todo eso dentro de ese tema. Y esto nos da una gran historia sobre este gran hombre que tuvo una vida un poco peculiar, con sus altos y bajos, pero fue un gran podcast de un gran tema que pudimos hablar y espero que lo hayamos aprovechado mucho. Muchas gracias, espero que les haya gustado el podcast. Gracias.